Mi madre intentó desalojar a mi esposa de nuestro apartamento mientras yo soplaba las velas de cumpleaños, por accidente le envió un mensaje a mi esposa en lugar de a mi hermana, y el grupo de chat que expuso reveló 3 meses de una locura calculada. Muy bien Reddit, abróchense el cinturón porque esto va a ser un viaje largo. Estoy hablando de meses de conspiraciones, chats secretos, novias de reemplazo pagadas y una madre que creía estar dirigiendo una especie de retorcida operación de emparejamiento. Esto fue lo que pasó. Soy Ryan, tengo 32 años y soy dueño de un taller de reparación de motores diésel en los suburbios de Portland. No es un garaje pequeño ni un trabajo secundario, hablo de una instalación comercial completa con 6 bahías, 3 mecánicos a tiempo completo y contratos con 4 empresas de logística para el mantenimiento de sus flotas. Empecé a trabajar con motores cuando tenía 16 años. Fui a una escuela técnica justo después de terminar la secundaria y pasé los siguientes 6 años trabajando 60 horas por semana en el taller de otra persona antes de ahorrar lo suficiente para comprar el mío. Eso fue hace 8 años, tenía 40,000 dólares en ahorros por vivir como un monje y encontré un garaje embargado que necesitaba unos 30,000 en reparaciones. Pedí un pequeño préstamo comercial, trabajaba en el edificio de noche después de mi empleo diurno y abrí Ryan's Diesel and Heavy Equipment Repair 3 meses después. El primer año fue brutal, era el único empleado, dormía en una litera en la oficina, comía sándwiches de gasolinera y rezaba para que el siguiente trabajo de reparación cubriera el pago del préstamo, pero conocía el diésel, conocía los motores Cummins, los sistemas Duramax y los turbos Powerstroke mejor que muchos hombres con el doble de mi edad, porque realmente me importaba el trabajo. Las empresas de logística comenzaron a oír hablar del chico que aparecía a las 2 de la madrugada para volver a poner un camión en la carretera. Se corrió la voz, llegaron los contratos, contraté a mi primer mecánico a los 26, al segundo a los 28, al tercero a los 30. Cuando cumplí 31, ganaba alrededor de $180,000 al año después de gastos, no era dinero de millonario, pero sí sólido, muy sólido. Compré un apartamento de 3 habitaciones en un buen edificio por $285,000, pagué al contado una RAM 3500 del año 2019 que uso para el trabajo y mantuve mis finanzas personales completamente separadas del negocio. Aprendí eso viendo el divorcio de mi tío cuando estaba en la secundaria, su exesposa se quedó con la mitad de su taller de carrocería aunque nunca había tocado una herramienta en su vida. Me prometí que eso nunca me pasaría a mí. No soy un genio, solo un tipo que sabe arreglar cosas rotas y no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Me levanto a las 5:30 cada mañana, llego al taller a las 6 y la mayoría de los días sigo debajo de un capó a las 7 de la tarde. No tomo vacaciones salvo algún fin de semana largo, no compro ropa cara ni como en restaurantes elegantes, mi dinero va a mi negocio, a mi apartamento y a mi futuro. El taller es mi orgullo. Tengo un sistema de diagnóstico completo, un taller de maquinaria para fabricar piezas y suficientes herramientas como para poder reconstruir un tren de carga si alguien me pagara lo suficiente. Mis mecánicos son buenos tipos que llegan a tiempo y saben la diferencia entre un problema de compresión y uno de suministro de combustible. Mantenemos una operación eficiente. Conduzco una F250 del año 2015 como camioneta personal, nada lujoso, pero está pagada y funciona perfecto porque la mantengo yo mismo. El apartamento está en el segundo piso de un edificio nuevo, tiene 2 habitaciones, 2 baños y estacionamiento incluido. Lo fui amueblando poco a poco con los años, nada de tiendas de lujo, solo cosas funcionales que se veían bien. Tenía un televisor de 55 pulgadas, un sofá que costó $1,200, una cama king que compré en oferta y una mesa de cocina que construí yo mismo con madera recuperada de un granero. Esto importa porque todo lo que tengo lo gané con mi esfuerzo, nadie me regaló nada, sin fondos fiduciarios, sin herencias, sin golpes de suerte, solo 14 años de nudillos rotos y combustible diésel bajo las uñas. Mi mejor amigo Trevor me conoce desde la escuela técnica, es electricista, dirige su propio equipo de trabajo comercial y es la única persona que me dice la verdad incluso cuando no quiero oírla. Desayunamos la mayoría de los sábados por la mañana en un restaurante cerca de mi taller, hablamos del trabajo, de la vida y del partido de la noche anterior. Trevor está casado con una mujer llamada Beth, que es básicamente lo opuesto al drama, y probablemente por eso funcionan bien. Trevor sabía del apartamento antes de que lo comprara, me ayudó a mudarme, estuvo allí cuando firmé los papeles del taller y me vio construir todo desde cero, así que cuando las cosas se torcieron con mi familia fue la primera persona a la que llamé. Conocí a mi esposa hace 4 años en la boda de un amigo, su nombre es Madison Leah Patterson, pero se hace llamar Leah porque había 3 Madisons en su clase de graduación de secundaria y se cansó de ser Madison P.
No sabía nada de eso cuando la conocí, solo sabía que era la dama de honor que se rió de mi broma sobre el bar libre quedándose sin opciones decentes, y terminamos hablando durante 2 horas de absolutamente nada importante. Trabajaba como higienista dental en una clínica del centro, ganaba unos $58,000 al año y vivía en un estudio del que intentaba ahorrar para salir. Era práctica, divertida en un modo sarcástico que combinaba con mi sentido del humor, y no se inmutó cuando le dije que tenía un taller de diésel y que olía a aceite de motor la mayoría de los días. Nuestra primera cita real fue en un lugar de hamburguesas donde compartimos una cesta de papas fritas y discutimos sobre si la defensa de los Seahawks estaba realmente en declive o solo envejeciendo. Ella dijo que en declive, yo dije que envejeciendo, y ambos teníamos razón. El primer año fue sólido, hacíamos cosas normales de pareja, fines de semana en la costa, cenas en su casa o en la mía, conocer a los amigos del otro. Se llevó bien con Trevor y Beth, lo cual era importante para mí. Conocí a sus padres, que estaban bien, un poco formales pero agradables. Ella conoció primero a mi padre, luego a mi madre y a mi hermana cuando volaron desde Arizona para una visita de verano. Ese primer encuentro con mi madre fue aceptable, un poco tenso, pero correcto. Mamá hizo algunos comentarios sobre el trabajo de Lie, preguntándole si alguna vez pensó en volver a la escuela para estudiar algo más profesional, lo cual me pareció raro, ya que las higienistas dentales ganan buen dinero y es una carrera respetable. Lie lo manejó con gracia, solo sonrió y dijo que le gustaba lo que hacía. Debería haber prestado más atención a esa interacción, haber visto el juicio que se escondía debajo. Lie y yo nos mudamos juntos después de aproximadamente 18 meses. Ella dejó su estudio y se mudó a mi apartamento, el cual ya era de mi propiedad. No le pedí que contribuyera con la hipoteca porque no existía ninguna, solo le pedí que cubriera la mitad de los servicios y las compras, lo que sumaba unos $400 al mes. Los pagaba sin quejarse, dividíamos todo lo demás de manera bastante equitativa, en las cenas alternábamos quién pagaba, en los viajes compartíamos los costos, y funcionaba bien. Nos comprometimos después de 2 años, le compré un anillo de $6,800, nada enorme pero con un diamante sólido en un engaste de oro blanco, justo el que ella quería. Le propuse matrimonio en un sendero cerca del monte Ood, solo los dos y un termo de café, ella dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Fijamos la fecha para la primavera siguiente y empezamos a planear algo pequeño, tal vez unas 80 personas en un lugar junto al río. Todo iba bien, realmente bien. Teníamos una rutina, ella salía para el trabajo a las 7:30, yo ya estaba en el taller para entonces, ella regresaba alrededor de las 5 y yo solía volver a casa a las 6:30, a menos que algún trabajo se alargara. Cocinábamos juntos, veíamos televisión, hablábamos de nuestro día, los fines de semana hacíamos proyectos en el apartamento o nos reuníamos con Trevor y Beth para cenar, todo normal, estable, aburrido en el mejor sentido posible. Mi madre llamaba cada semana o cada 2, lo típico, preguntando cómo estaba, qué había de nuevo en el taller. Preguntaba por Lie de esa forma en que lo hacen las madres cuando intentan parecer interesadas, pero puedes notar que en realidad no lo están. No le di mucha importancia. Mi madre vivía en Arizona con mi padre, y mi hermana Madison también, trabajaba como administradora en una clínica dental. Las veíamos quizá 2 veces al año, en vacaciones o visitas aleatorias. Mirando atrás, hubo pequeñas señales que ignoré, comentarios de mi madre sobre cómo Lie parecía cómoda dejando que yo pagara la mayoría de las cosas, aunque eso no era cierto, sugerencias de que debería considerar un acuerdo prenupcial, con lo que en realidad estaba de acuerdo y ya planeaba hacerlo, pequeñas observaciones sobre que el matrimonio era una gran decisión y no debía apresurarme, aunque para entonces ya llevábamos 3 años juntos. Lo dejé pasar, porque mi madre siempre había sido algo controladora, siempre creyó saber que era lo mejor para todos. Mi padre era más callado, seguía la corriente de lo que ella decía la mayor parte del tiempo, y mi hermana estaba en un punto intermedio, leal a la familia pero no ciega a los defectos de mamá. El compromiso pareció cambiar algo en ella, empezó a llamar con más frecuencia, a hacer preguntas más directas sobre los gastos de la boda, sobre si la familia de Lie contribuiría, sobre nuestras finanzas. Le dije que lo teníamos todo bajo control, que Lie y yo pagaríamos la mayoría con algo de ayuda de sus padres. Mamá dijo que eso estaba bien, pero que quizá deberíamos esperar un poco más, asegurarnos de que realmente estábamos listos. Le pregunté qué quería decir con eso, respondió que nada, solo que el divorcio era caro y difícil, y quería que estuviera seguro. Le dije que lo estaba, y ella respondió de acuerdo, pero su tono decía que no me creía. Señal roja, enorme. La ignoré.
Mi cumpleaños número 32 cayó en jueves, y Lie me sorprendió con una pequeña fiesta en nuestro café favorito del centro, nada grande, solo amigos cercanos, compañeros de trabajo y familia. Llevaba semanas planeándolo, aparentemente coordinó con todos para asegurarse de que pudieran asistir. Entré después del trabajo pensando que solo íbamos a cenar, y unas 30 personas gritaron y sorpresa. Fue genial, realmente genial. Mi madre y mi hermana volaron desde Arizona, supuestamente solo para celebrar, lo que debió ser mi primera señal de que algo no encajaba, porque mi madre nunca hacía visitas de cumpleaños. Solía llamar, enviar una tarjeta, tal vez una tarjeta de regalo para alguna tienda donde jamás compraría, pero volar para un cumpleaños no era su estilo. Llegaron justo cuando todos gritaron sorpresa, y mamá tenía una energía extraña, como si estuviera vibrando por algo más que emoción de fiesta. No dejaba de mirar su teléfono, lanzando miradas a mi hermana y luego de nuevo al teléfono. Pensé que solo estaba siendo su habitual yo nervioso, probablemente estresándose por algo sin importancia. La fiesta iba de maravilla, hablaba con Trevor sobre el partido de los Trail Blazers de la noche anterior, comía el pastel que Lee había encargado de la panadería que me gustaba, y me sentía bastante bien por cumplir 32. Fue entonces cuando noté que mamá apartaba a mi hermana hacia los baños, estaban a unos 6 metros y tenía una vista clara, aunque estaba en medio de la conversación con Trevor. Mamá se inclinó cerca, le susurró algo al oído a Madison, y vi los ojos de mi hermana abrirse por un segundo antes de que asintiera. Luego mamá dijo algo más, Madison sacó su teléfono, escribió algo y se lo mostró a mamá, ambas miraron la pantalla, mamá asintió con una sonrisa satisfecha y Madison tomó su bolso y se dirigió a la salida. Toda la interacción duró quizá 1 minuto y medio, pero algo en ello se sintió mal, muy mal. Me disculpé con Trevor y alcancé a Madison en la puerta, ya estaba casi fuera cuando le pregunté a dónde iba, apenas me miró y dijo que necesitaba recoger algo del coche y que volvería pronto. Su voz temblaba, no me miraba a los ojos, y Madison ha sido una pésima mentirosa desde que éramos niños. No la presioné porque tenía un café lleno de gente esperándome para cortar el pastel. Estuvo fuera más de 1 hora, seguí mirando la puerta, preguntando a mamá dónde estaba Madison, y mamá solo me quitaba importancia con excusas sobre tráfico, la farmacia o llamadas telefónicas que no tenían sentido. Cuando Madison finalmente volvió, parecía haber visto un fantasma, pálida, sudando, aunque afuera hacía unos 15 grados, las manos temblándole cuando alcanzó su vaso de agua. Caminó directo hacia mamá, se inclinó y le susurró algo que hizo que la cara de mamá pasara de la confusión al pánico y luego a la ira en unos 3 segundos. Intenté acercarme para oír lo que decían, pero Lie me apartó para hablar con sus padres, que se marchaban temprano. El resto de la fiesta fue yo forzando sonrisas mientras veía a mamá y Madison tener lo que parecía una discusión cada vez más acalorada en voz baja en la esquina. Alrededor de las 9, la gente comenzó a irse, mamá anunció de repente que estaba cansada y necesitaba volver a su hotel. Me abrazó para despedirse, se quedó un poco más de lo normal y dijo algo sobre que esperaba que este año trajera grandes cambios para mí. Madison casi no se despidió, solo saludó con la mano desde el otro lado del salón y siguió a mamá hacia la puerta. Lie y yo nos quedamos para ayudar al personal del café a limpiar, lo que tomó otros 30 minutos. En el camino a casa, Lie no dejaba de preguntarme si había notado lo raro que actuaban mi madre y mi hermana. Le dije que sí, pero que no tenía idea de qué pasaba, pensé que le escribiría a Madison al día siguiente para averiguar qué demonios estaba ocurriendo. Llegamos a nuestro edificio alrededor de las 10:15, tomé mis tarjetas de cumpleaños y el pastel sobrante del asiento trasero, subí a nuestro apartamento del segundo piso pensando en cómo tendría que lidiar con el drama familiar que se avecinaba, metí la llave en la cerradura, la giré, y no pasó nada. Intenté de nuevo, moví el picaporte, revisé si estaba usando la llave correcta. Lie estaba justo detrás de mí preguntando qué pasaba, y le dije que la cerradura no funcionaba. Ella probó con su llave, el mismo resultado. Fue entonces cuando miré hacia abajo y vi 3 cajas de cartón apiladas contra la pared junto a nuestra puerta, mis cajas, las reconocí de inmediato porque soy de esas personas que etiquetan todo. Mi consola de videojuegos era visible a través de la solapa abierta de una caja, mi chaqueta de invierno estaba metida en otra, mi rotuladora, las pegatinas de cuando nos mudamos hace 5 años todavía en los lados. Miré a Lie, ella miró las cajas, luego ambos miramos la puerta. Antes de que cualquiera de los dos dijera algo, la puerta se abrió desde dentro. Mi madre estaba allí, de pie en mi apartamento, con una llave de repuesto en la mano. Detrás de ella, en mi pasillo, la foto de nuestra boda ya había sido retirada de la pared. Pude ver las maletas de Lie empacadas y listas junto al sofá.
Lie pasó junto a mí, empujando a mi madre, y la escuché decir con una voz que nunca le había oído usar: ¿qué demonios hiciste? La seguía dentro. Fue entonces cuando vi el teléfono de mamá sobre la encimera de la cocina, la pantalla aún encendida, el hilo de mensajes abierto, y pude verlo claramente desde donde estaba. Era un chat grupal titulado Project Madison con 3 participantes, el número de mamá, el número de mi hermana y un tercer número que no reconocía. El último mensaje, enviado a las 8:47 de la noche por mi madre, decía: mientras todos están aquí, ve y cambia las cerraduras de su apartamento, saca sus cosas antes de que vuelvan a casa. Madison, encárgate ahora. El mensaje debajo, de mi hermana, enviado a las 8:53, decía: mamá, creo que enviaste esto a la Madison equivocada. Estoy mirando a Lie ahora mismo, y está leyendo todo, ¿qué hago? Me quedé allí mirando esa pantalla, mi cerebro intentando procesar lo que veía. Entonces Lie se dio la vuelta, sosteniendo su teléfono y mostrándome exactamente el mismo hilo de mensajes. Mi madre tenía 2 contactos llamados Madison en su teléfono, mi hermana Madison en Arizona y mi esposa, Madison Lie, que usa su segundo nombre. Le había enviado las instrucciones para cambiar las cerraduras y empacar las pertenencias de mi esposa directamente a mi esposa, en lugar de a mi hermana. La voz de Lie era de hielo cuando dijo: tu madre ha estado planeando desalojarme de mi propia casa durante 3 meses, y acaba de mostrarme todo por accidente. La siguiente hora fue un completo caos. Mi madre intentó explicarse, intentó decir que solo me estaba protegiendo, que Lie no era la persona adecuada para nuestra familia. Lie simplemente se quedó allí, desplazándose por meses de mensajes en su teléfono, su rostro poniéndose más pálido con cada movimiento. Tomé el teléfono de mamá del mostrador y comencé a leer el chat yo mismo. El tercer número pertenecía a alguien llamada Amber, y los mensajes se remontaban a finales de julio, justo después de que me promovieran de gerente del taller a propietario total, cuando compré el 20% restante de mi antiguo socio. El mensaje más antiguo de mamá decía: ahora gana $180,000, ella se llevará la mitad de todo si no actuamos rápido. Amber, te mereces esta oportunidad. Miré a mi madre y le pregunté quién demonios era Amber. Apretó los labios y no dijo nada. Lie respondió por ella, dijo que Amber era la hija de la compañera de universidad de mamá, recién divorciada y viviendo en Scottsdale. La había conocido exactamente una vez, en una barbacoa familiar hace 3 años, hablé con ella quizás 5 minutos sobre nada importante. Le dije a mi madre que se fuera, que no quería volver a verla nunca más. Empezó a llorar, diciendo que no entendía, que solo intentaba ayudarme. Le señalé la puerta y le dije que si no se iba en los próximos 30 segundos, llamaría a la policía. Se fue, tomó su bolso de la habitación de invitados y salió. Madison intentó quedarse atrás, intentó disculparse, pero le dije que se fuera con mamá y que decidiera de qué lado estaba realmente. Después de que se marcharon, Lie y yo nos sentamos en el sofá y revisamos todo, cada mensaje en ese chat, 3 meses de planificación detallada, con un nivel de organización digno de hojas de cálculo. Esto fue lo que descubrí: el plan había comenzado a finales de julio, justo después de que mamá se enteró de mi ascenso y del aumento de mi salario. Los mensajes mostraban que había estado preocupada por más de un año, convencida de que Lie me usaba por seguridad económica, aunque Lie tenía su propio trabajo y nunca me había pedido dinero más allá de dividir los gastos básicos. Mamá se había puesto en contacto con Amber a principios de agosto con una propuesta, le dijo que yo estaba en un matrimonio infeliz, que llevaba meses hablando de dejar a Lie pero no tenía el valor, y que Amber y yo seríamos perfectos juntos. Le mostró fotos mías de eventos familiares, le habló de mi negocio, básicamente le creó un perfil de citas sin mi conocimiento ni consentimiento. El dinero empezó a moverse a mediados de agosto. Mamá envió $3,000 a Amber el 12 de agosto con una nota que decía: para tu nuevo comienzo, otros 2,500 el 28 de agosto etiquetados como ayuda para el depósito del apartamento, 4,000 el 15 de septiembre para amueblar el lugar y 5,500 el 30 de septiembre marcados como preparativos finales. En total $15,000 transferidos desde la cuenta de ahorros de mis padres a una mujer que había conocido una sola vez, todo para montar una especie de situación de novia de repuesto. Los mensajes se volvían más detallados con el tiempo. Mamá entrenaba a Amber sobre qué decir cuando nos encontráramos naturalmente de nuevo, qué ropa usar, qué intereses fingir tener. Había mensajes donde mamá describía mi rutina diaria, mis comidas favoritas, el tipo de películas que me gustaban, cosas que solo sabría un acosador. El plan para mi cumpleaños era la fase de ejecución. Mamá y Madison debían volar, distraer a todos con la fiesta y, mientras estábamos en el café, Madison iría a nuestro apartamento,
Usaría la llave de repuesto que mamá había mandado copiar en secreto meses atrás, cambiaría las cerraduras, empacaría las cosas de Lie y las dejaría afuera. La idea era que, cuando Lie y yo llegáramos a casa, ella no pudiera entrar, que tuviéramos una gran pelea por su exageración y que yo terminara quedándome con Trevor mientras las cosas se enfriaban. Durante ese periodo de enfriamiento, mamá me convencería de que el matrimonio había terminado, me presentaría a Amber, que supuestamente estaría visitando Arizona por razones no relacionadas, y dejaría que la naturaleza siguiera su curso. El mensaje más perturbador era del 29 de octubre, 4 días antes de mi cumpleaños. Mamá escribió a Amber: él estará vulnerable y confundido cuando esto suceda, es cuando debes intervenir y mostrarle lo que es una verdadera pareja. Será su lugar seguro donde aterrizar. Esto va a funcionar. Sentí náuseas al leerlo. Esto no era una mala decisión impulsiva, era manipulación calculada durante meses. Mi propia madre había pasado un cuarto del año planeando destruir mi matrimonio y reemplazar a mi esposa por alguien que ella misma había elegido y financiado. Lee estaba sentada a mi lado leyendo los mismos mensajes en su teléfono. Cuando terminamos, me miró y me preguntó qué quería hacer. Le dije: documentar todo, y luego nos ocupamos de esto correctamente. Pasamos las siguientes 2 horas tomando capturas de pantalla de cada mensaje, cada transferencia bancaria, cada foto que mamá había compartido de mí, cada mensaje de entrenamiento para Amber, cada detalle del plan. Creé una carpeta en mi portátil llamada La locura de mamá y organicé todo por fecha y categoría. Luego llamé a Trevor. Eran casi la 1 de la mañana, pero contestó al segundo timbrazo, porque eso es lo que hacen los mejores amigos. Le dije que tenía que venir, que había pasado algo y necesitaba un testigo. Llegó 20 minutos después, con sudadera y pantalones deportivos, y le conté toda la situación de principio a fin. La respuesta de Trevor fue perfecta: tu madre está loca, clínicamente. Esto es nivel orden de restricción. Me ayudó a cambiar las cerraduras esa misma noche. Casualmente tenía un juego de cerrojos de repuesto en su camioneta de un trabajo, y lo instalamos a las 2 de la madrugada en nuestro pasillo, mientras Lie veía tutoriales en YouTube en su teléfono y nos pasaba las herramientas. La cerradura vieja la metimos en una bolsa de plástico como evidencia, por si necesitábamos probar que mamá tenía acceso. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, el mismo que manejaba mis contratos comerciales, un tipo agudo llamado Peter que no se andaba con rodeos. Le expliqué la situación, le envié toda la carpeta de pruebas y le pregunté cuáles eran mis opciones. Me dijo que esto era acoso, potencialmente robo de identidad dependiendo de cómo mamá hubiera hecho copiar la llave de repuesto, y definitivamente motivo para una orden de restricción. Me indicó documentar cualquier contacto adicional, no comunicarme directamente con mi madre y mantener copias de todo en múltiples ubicaciones. Seguí sus consejos al pie de la letra, copié todas las capturas a una nube, a un disco duro externo y me las envié a mí mismo y a Lie desde una nueva dirección de correo que creé específicamente para esta situación. Escribí una línea de tiempo con cada detalle que recordaba mientras lo tenía fresco, luego conduje hasta el hotel de mi madre. Se alojaba en un Embassy Suites a unos 15 minutos de nuestro apartamento. Llegué a las 9 de la mañana, pedí en la recepción que llamaran a su habitación y les dije que su hijo estaba allí para verla. Bajó al vestíbulo 10 minutos después, con aspecto de haber estado llorando, el rímel corrido, los ojos rojos. Nos sentamos en el área del restaurante del vestíbulo y puse mi teléfono sobre la mesa entre los dos, grabando la conversación. Le dije que estaba grabando, ella respondió que eso no era justo, y yo contesté que nada en esta situación era justo. Le pedí que explicara el grupo de chat, al principio fingió no saber de qué hablaba, así que saqué las capturas en mi teléfono y se lo deslicé por la mesa. Miró la pantalla y todo su rostro se derrumbó. Solo intentaba ayudarte, dijo. ¿Ayudarme destruyendo mi matrimonio?, le respondí. Ella no es la adecuada para ti, Ryan. Está cómoda, se ha conformado, tú mereces a alguien que te impulse a ser mejor. Ya soy mejor, le dije, construí un negocio exitoso, tengo mi propia casa, soy feliz, ¿qué parte de eso necesita arreglo? ¿Crees que eres feliz ahora? Pero en 10 años, cuando te haya quitado la mitad de todo y estés pagando manutención, desearás haberme escuchado. Lie nunca me ha pedido nada, paga su parte, trabaja duro, ¿qué ha hecho exactamente para que creas que me está usando? Mamá no tuvo respuesta, solo seguía repitiendo que tenía un presentimiento, una intuición de madre de que algo andaba mal. Le pregunté por los $15,000. Dijo que era su dinero y podía gastarlo como quisiera. Le señalé que también era dinero de papá y le pregunté si él sabía que había estado enviando miles de dólares para organizar una especie de relación arreglada para su hijo adulto.
Ella contestó que papá no entendía esas cosas como ella. Le pregunté si se daba cuenta de que acababa de destruir su relación conmigo, de que nunca volvería a confiar en ella, de que nunca conocería a mis futuros hijos, de que estaba eligiendo su fantasía por encima de su propio hijo. Comenzó a llorar más fuerte, diciendo que yo era cruel, que entendería cuando fuera padre algún día, que lo haría de nuevo porque sabía lo que era mejor para mí. Fue entonces cuando supe que no había manera de arreglar esto, ninguna conversación haría que entendiera lo enfermo que era todo esto. Ella realmente creía tener razón. Le dije que debía mantenerse alejada de mí, de Lie y de nuestro apartamento, que si se ponía en contacto con cualquiera de nosotros, presentaría una orden de restricción. Le dije que acababa de perder a su hijo. Ella respondió que yo era dramático, que me tranquilizaría en unas semanas y hablaríamos con calma. Le dije, mamá, contrataste a una esposa de reemplazo para mí, como si fuera un electrodoméstico averiado. No hay nada razonable en esto. La dejé sentada allí y conduje de regreso a casa. Bloqueé su número en mi teléfono, su correo, y todas sus cuentas en mis redes sociales. Luego llamé a mi padre. Contestó al segundo timbrazo. Por el sonido del altavoz supe que estaba en una ferretería. Le dije que necesitaba sentarse, que tenía que contarle algo sobre mamá. Respondió que estaba comprando materiales para un proyecto de terraza y que si podía esperar. Le dije que no, que realmente no podía. Algo en mi tono lo hizo quedarse en silencio. Le conté todo, cada detalle, desde el grupo de chat hasta el abogado, los $15,000 y Amber. Hubo silencio al otro lado durante mucho tiempo, y luego me pidió que le enviara capturas de todo lo que tuviera. Pasé 20 minutos reenviándole fotos de los mensajes, los estados de cuenta bancarios, el contenido de la carpeta, todo. Me llamó 30 minutos después y su voz sonaba diferente, más vieja, cansada. Dijo que había notado dinero faltante en su cuenta de ahorros, pero mamá le dijo que era para un procedimiento médico que le daba vergüenza discutir. Dijo que mamá había estado actuando de forma extraña desde el verano, secreta con su teléfono, haciendo llamadas en otras habitaciones, pasando horas en línea, pero nunca llegaba nada a la casa. Me dijo que iba a confrontarla de inmediato y que me llamaría después. 3 horas más tarde, papá volvió a llamar. Dijo que la confrontación había salido tan mal como era posible. Mamá admitió todo, pero no mostró el más mínimo remordimiento, dijo que lo haría de nuevo porque sabía lo que era mejor para su hijo. Cuando papá le preguntó si entendía que acababa de destruir también su matrimonio, ella le respondió que él era el dramático. Mi padre, que había estado casado con esa mujer durante 36 años, me dijo que se reuniría con un abogado de divorcio el lunes por la mañana. Me pidió disculpas una docena de veces, dijo que no tenía idea de que mamá fuera capaz de semejante nivel de manipulación. Le dije que nada de eso era su culpa, él contestó que debió haber prestado más atención a las señales de advertencia. Le dije que los dos debimos hacerlo. Mientras tanto, Lee había contactado directamente a Amber a través de las redes sociales, le envió un mensaje que básicamente decía, hola, soy la esposa a la que te estaban pagando por reemplazar. Necesitamos hablar. Amber respondió dentro de una hora diciendo que ya sospechaba que algo no estaba bien y que quería explicarlo todo. Lee le dijo que volaríamos a Arizona al día siguiente y que nos reuniríamos con ella en persona. Reservamos los vuelos esa misma tarde, aterrizamos en Phoenix a las 8 de la noche y fuimos directamente a la dirección que Madison me había dado para el apartamento de Amber. Era un complejo nuevo en Scottsdale, de esos con piscina, gimnasio y entrada con código. Esperamos en el estacionamiento hasta que alguien salió del edificio y aprovechamos para entrar. Amber vivía en el tercer piso, unidad 314. Lee tocó la puerta. Cuando Amber la abrió, vi su cara pasar de la confusión al pánico en unos 2 segundos. Me reconoció de inmediato, luego vio a Lee a mi lado e intentó cerrar la puerta. Lee puso el pie en el marco y dijo, solo queremos hablar, y después te dejaremos en paz para siempre. Amber nos dejó entrar. Su apartamento era más bonito que el nuestro, lo cual tenía sentido considerando que acababa de recibir $15,000 de mi madre. Nos quedamos todos de pie en su sala, sin sentarnos, y le pedí que explicara su papel en todo esto. Ella dijo que mi madre se había puesto en contacto con ella en julio, le contó que estaba preocupada porque yo estaba en un matrimonio infeliz y que creía que Amber y yo seríamos perfectos juntos. Mamá le dijo que yo llevaba meses hablando de dejar a Lie, pero que no tenía el valor de hacerlo. Amber explicó que se sentía sola después de su divorcio y que mi madre fue tan convincente, tan preocupada, que terminó creyéndole. El dinero comenzó a llegar en agosto, y mamá le dijo que era para ayudarla a establecerse y prepararse para cuando yo necesitara un lugar donde quedarme después de la separación.
Amber nos mostró su teléfono, un hilo de mensajes con mi madre aún más detallado que el grupo de chat. Mamá le había enviado fotos mías de eventos familiares, le había hablado de mi negocio y de mis pasatiempos. Básicamente había creado un perfil como si yo estuviera en una aplicación de citas. Había mensajes donde mamá le enseñaba qué decir cuando por fin nos volviéramos a encontrar, qué ropa usar y qué tipo de intereses fingir tener. El mensaje más perturbador era de hace 3 semanas: él va a estar vulnerable y confundido cuando esto suceda, es entonces cuando debes intervenir y mostrarle lo que es una verdadera relación. Será su lugar seguro donde aterrizar. Lee le preguntó a Amber si alguna vez se había detenido a pensar que todo esto era una completa locura. Amber comenzó a llorar, dijo que se había dado cuenta hacía una semana de que algo estaba muy mal, pero que ya había aceptado el dinero y no sabía cómo echarse atrás. Dijo que planeaba devolver el dinero y cortar el contacto con mi madre, pero que aún no sabía cómo hacerlo. Lee solo negó con la cabeza y le dijo: tienes 34 años, encuéntrale una solución más rápido. Salimos del apartamento de Amber y regresamos al aeropuerto. Mi padre llamó mientras esperábamos en la puerta para tomar el vuelo nocturno de regreso a casa. Dijo que había confrontado a mamá en cuanto ella volvió del hotel, y que había admitido todo. No se disculpó ni mostró remordimiento alguno, solo repitió que lo haría otra vez porque sabía lo que era mejor para su hijo. Mi padre le dijo que acababa de destruir también su matrimonio, y ella respondió que él era quien estaba siendo dramático. Papá le dijo que se había terminado, que 36 años de matrimonio no bastaban para pasar por alto algo tan calculado y cruel. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de papeleo legal y drama familiar. Mi hermana Madison me llamó llorando, diciendo que lo sentía, que no había entendido la magnitud del plan de mamá hasta aquella noche. Dijo que mamá le había contado que solo se trataba de tener una conversación con Lee sobre preocupaciones de pareja, no de echarla del apartamento. Le dije a Madison que le creía, pero que tenía que decidir si seguiría permitiendo el comportamiento de mamá o si establecería límites. Dijo que lo pensaría. Trevor y Beth vinieron la mayoría de las noches solo para ver cómo estábamos. Trevor traía pizza y cerveza, se sentaba en mi sofá y decía cosas como: tu madre vio demasiadas películas de Hallmark y esto parece un plan fallido sacado de Juego de Gemelas. Tener a alguien que pudiera encontrar humor en toda esta locura ayudó más de lo que habría imaginado. Actualización: 6 meses después, han pasado 6 meses desde que mi fiesta de cumpleaños número 32 se convirtió en una implosión familiar. El divorcio de mi padre se finalizó el mes pasado. Se mudó a un condominio a unos 20 minutos de nosotros, empezó terapia 2 veces por semana y, sinceramente, parece más feliz de lo que lo había visto en años. A veces pasa por el taller solo para pasar el rato, trae café, me observa trabajar en motores. Hablamos más ahora que en toda la década anterior combinada. Lee y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el juzgado, con Trevor y Beth como testigos. Sin gran boda, sin drama familiar, solo nosotros y las personas que realmente estuvieron allí cuando las cosas se pusieron difíciles. Planeamos una celebración más grande el próximo año, cuando todo se sienta menos reciente, pero por ahora esto funciona. Cambiamos las cerraduras otra vez, esta vez con un cerrajero profesional que pidió 2 formas de identificación y una verificación de antecedentes. Instalamos una cámara de timbre Ring, actualizamos nuestros testamentos y poderes notariales para excluir específicamente a mi madre de cualquier capacidad de decisión. Trazamos una línea con el resto de la familia: cualquiera que intente hacer de mediador o hacernos sentir culpables para reconciliarnos con mamá también queda fuera. Mi madre ha intentado contactarme exactamente 47 veces, lo sé porque llevo un registro. Mensajes de texto desde números nuevos, correos desde direcciones distintas, cartas enviadas al taller, paquetes dejados en nuestra puerta. Lo documento todo, lo guardo todo y no respondo a nada. Mi abogado tiene copias de todo por si necesitamos proceder con una orden de restricción. El intento más reciente fue la semana pasada, apareció en el taller durante el horario laboral, pasó directamente junto a mi recepcionista y me encontró en medio del diagnóstico de un problema de transmisión en un camión de carga. Levanté la vista, la vi allí y le dije con calma a mi mecánico que llamara a la policía si no se iba en los próximos 60 segundos. Intentó decir que solo quería disculparse apropiadamente. Seguí trabajando en la transmisión. Se quedó allí otros 30 segundos y luego se fue cuando escuchó a mi mecánico hablando con la central de emergencias. No he vuelto a hablar directamente con ella desde aquella mañana en el vestíbulo del hotel. Madison y yo hablamos de vez en cuando. Se mudó a Seattle hace 3 meses, consiguió trabajo en una clínica dental pediátrica y puso 1200 millas de distancia entre ella y mamá.
Está en terapia, enfrentando años de comportamiento controlador de mamá que finalmente está reconociendo como anormal. Estamos reconstruyendo nuestra relación poco a poco, aunque sigue siendo frágil. Ella entiende que su relación conmigo depende de que mantenga límites claros con mamá. Amber devolvió $12,000 de los $15,000, dijo que había gastado los otros $3,000 en muebles y que no podía recuperarlos. Lie y yo le dijimos que se quedara con todo, que no queríamos dinero manchado y que debía usarlo para pagar su propia terapia. Nos envió una larga carta de disculpa que, sinceramente, solo nos dejó agotados. No respondimos. El taller va mejor que nunca, conseguí 2 nuevos contratos con empresas de transporte, contraté a un cuarto mecánico y compré una máquina de diagnóstico que costó $45,000 pero que se amortiza sola gracias a la eficiencia. Trabajo las mismas horas, me levanto a la misma hora, hago el mismo trabajo de siempre, la diferencia es que dejé de contestar llamadas de números desconocidos y dejé de sentir culpa por proteger mi tranquilidad. Lie también está prosperando, la ascendieron a higienista principal en su clínica y obtuvo un aumento a $64,000 al año. Y empezó a tomar clases en línea para obtener un título en gestión de clínicas dentales. Es más fuerte de lo que le di crédito. Todo el asunto con mi madre podría habernos roto, pero en lugar de eso me mostró quién es realmente. Cuando las cosas se ponen difíciles, no huye, no se derrumba, se mantiene firme y enfrenta lo que tiene delante. Trevor todavía se burla de todo esto. El sábado pasado en el desayuno me dijo, tu madre intentó hacerte una trampa de padres a los 32 años. Eso va en mi discurso de padrino cuando hagas la boda de verdad. Le dije que no estaría invitado si seguía mencionándolo. Él respondió, entonces adivina quién lo va a mencionar en mi discurso. Eso es amistad. Aprendí algunas cosas de todo este desastre, aprendí que la familia no es algo automático, que la relación de sangre no justifica la manipulación, y que las personas que realmente te aman respetan tus decisiones incluso cuando no están de acuerdo con ellas. Aprendí que documentar todo lo es todo, que los abogados existen por una razón, y que proteger lo que has construido no es mezquino cuando alguien intenta activamente destruirlo. Pero lo más importante, aprendí que la opinión de mi madre sobre mi matrimonio no significa absolutamente nada comparada con mi experiencia real viviéndolo. Ella nunca vio a Lee ayudarme en un trimestre difícil del negocio, nunca la vio traerme café a las 2 de la madrugada mientras hacía reparaciones de emergencia para cumplir un contrato, nunca vio las 1000 pequeñas maneras en que nos cuidamos mutuamente, cosas que no encajan en su fantasía de cómo debería ser mi vida. Quería salvarme de una mujer que, según ella, me usaba, y en cambio me mostró exactamente quién merece ser apartado de mi vida para proteger lo que realmente importa. El apartamento está tranquilo esta noche, Lee está leyendo en el sofá, nuestro perro duerme a sus pies, y yo termino algo de papeleo para una renovación de contrato. En unos minutos cerraré mi computadora, me sentaré junto a mi esposa y veremos el programa de crímenes reales que tiene obsesión ahora mismo. Esta es la vida que mi madre intentó destruir, esto es lo que creyó que debía arreglar. Mirando a mi alrededor ahora, no veo nada que necesite su ayuda. Y sabes qué, así es exactamente como va a quedarse. Actualización, 3 días después de publicar, esto explotó mucho más de lo que esperaba. Gracias por todo el apoyo y los mensajes. Algunas personas pidieron una actualización, así que aquí está lo que pasó desde mi primera publicación. Mi madre encontró la publicación, no sé cómo, porque no uso mi nombre real aquí y no incluí detalles identificables, pero aparentemente alguien que conoce la vio, reconoció la historia y se la envió. Llamó a mi padre, fuera de sí, porque estaba exponiendo los asuntos familiares en Internet. La respuesta de mi padre fue, aparentemente, tal vez la próxima vez no intentes desalojar a tu nuera. Ella le colgó. En segundo lugar, Amber volvió a contactar a Lee a través de Facebook, dijo que había estado siguiendo la publicación, que se sentía fatal otra vez y quería que supiéramos que había bloqueado a mi madre en todo y que empezó a ver a un terapeuta para entender por qué permitió que la manipularan en una situación tan absurda. Nos envió otros $2,000 aunque le dijimos que no, dijo que necesitaba saldar la deuda para poder seguir adelante. Lee y yo los donamos a un refugio para mujeres en Phoenix. Pensamos que el dinero podía hacer algo bueno en lugar de quedarse en nuestra cuenta recordándonos este desastre. Y tercero, esta es la parte más loca, la mejor amiga de mi madre, Linda, me llamó ayer. No había sabido de ella en unos 5 años, pero aparentemente tuvo una pelea con mamá por todo esto. Linda dijo que mamá había estado jactándose de su plan para salvar a Rand de una cazafortunas en su club de lectura durante meses, y Linda pensó que solo estaba desahogándose, hasta que vio la publicación en Reddit y se dio cuenta de que mamá realmente lo había llevado a cabo.
Linda se disculpó por no haber dicho nada antes, dijo que pensó que mamá solo estaba siendo dramática como siempre, no que realmente planeaba destruir mi matrimonio. Me contó que mamá ha sido básicamente excomulgada de su círculo social en Arizona porque todos creen que perdió la cabeza. Le agradecí por llamar y le dije que apreciaba que se comunicara, pero que ese barco ya había zarpado. Ella lo entendió. Mi hermana Madison voló desde Seattle el fin de semana pasado. Desayunamos en el restaurante donde normalmente me reúno con Trevor, y me contó que ha estado procesando mucho en terapia sobre cómo se comportaba mamá cuando crecíamos. Resulta que el comportamiento controlador y la manipulación no eran solo conmigo. Madison soportó años de intentos de mamá por manejar sus relaciones, sus decisiones de carrera, toda su vida. Simplemente nunca lo había visto con claridad hasta la catástrofe de la fiesta de cumpleaños, que lo hizo imposible de ignorar. Estamos trabajando en reconstruir nuestra relación, es lento, pero está sucediendo. Lee ha estado leyendo los comentarios de la publicación y riéndose de algunas respuestas. Su favorito fue uno que decía: tu madre envió la instrucción de eliminar a la esposa. Eso es estupidez avanzada. No está equivocada. El taller sigue funcionando perfectamente, la nueva máquina de diagnóstico ya se está apagando sola, la vida va bien y mi madre sigue bloqueada en todo. Algunas personas en los comentarios preguntaron si me siento mal por cortar el contacto con mi madre de forma permanente. Respuesta honesta: ni un poco. Hay una gran diferencia entre un padre que comete un error y un padre que pasa 3 meses y $15,000 ejecutando un plan calculado para destruir tu matrimonio. Una de esas cosas se puede perdonar, la otra te deja bloqueado para siempre. Alguien más preguntó qué haría si mi madre realmente se disculpara y asumiera la responsabilidad. Hipotéticamente, la escucharía, pero eso requeriría que realmente creyera que hizo algo mal, y basándome en todo lo que he visto, sigue convencida de que tenía razón. Así que, hasta que desarrolle la capacidad de autorreflexión, la respuesta sigue siendo sin contacto. Gracias de nuevo por todo el apoyo, Reddit. Fue una locura ver cómo esto explotaba. Algunos sugirieron que convirtiera esto en una película para Lifetime, paso, pero aprecio la confianza. Trevor dice que debería escribir un libro llamado Cómo mi madre intentó sabotear mi matrimonio y accidentalmente le envió el mensaje a mi esposa. Le dije que el título era demasiado largo. Él respondió: para eso están los editores. Ya veremos. A los 15 años, mis padres me enviaron a un campamento en la naturaleza porque los avergoncé en una fiesta, lo llamaron desarrollo del carácter. Años después construí una empresa que superó a la suya, y cuando intentaron destruirla con mentiras, expuse su corrupción. All Alright, mi familia es rica, fría y obsesionada con la imagen. Yo era el hijo que preferían esconder antes que reconocer, así que construí mi propia vida y me alejé, pero por supuesto, los Whitmore no dejan ir las cosas tan fácilmente. Déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Ahora tengo 35 años, pero en ese entonces tenía 15 y todavía trataba de entender lo que significaba ser un Whitmore. Me llamo Adrián, soy el hijo mayor de Charles y Dedian Whitmore, una familia de Boston que trata la reputación como si fuera una línea de sangre. Mi padre dirige un imperio financiero, mi madre se asegura de que todo luzca perfecto en las portadas de las revistas. Mi hermano menor, Julian, un año más joven que yo, es el niño de oro de la familia, inteligente, educado, bueno fingiendo que le importan todas las cosas que yo no podía fingir. Nuestra casa en Beacon Hill parecía más un museo que un hogar, con pisos de mármol, candelabros y un personal que nunca sonreía a menos que mi madre estuviera mirando. Aquella noche el lugar estaba lleno de gente, senadores, directores ejecutivos y donantes, todos fingiendo ser parte de la familia. Era nuestra gala de cumpleaños compartida, yo cumplía 15 y Julian 14, nacidos exactamente con un año de diferencia, la misma fecha, los mismos padres, pero un trato completamente diferente. Julian estaba frente al micrófono dando un discurso sobre los valores familiares de los Whitmore, su voz ni siquiera temblaba, las palabras eran pulidas, claramente escritas por papá, hablaban de honor, disciplina y del legado del trabajo arduo. Todos aplaudieron como si fuera inspirador. Yo estaba sentado atrás, aburrido, girando entre mis dedos los gemelos que mi madre había elegido. Entonces escuché su voz detrás de mí, mi madre reía suavemente mientras hablaba con la esposa de un senador. Julian es el futuro de nuestra familia, dijo, Adrián es artístico. Esa palabra dolió, yo no pintaba ni escribía poesía, artístico solo significaba problema. Algo se rompió en mí, no recuerdo haberlo pensado, simplemente me levanté y caminé hacia el escenario. La multitud volvió a aplaudir, asumiendo que era parte del plan. Julian me miró como si quisiera desaparecer. Tomé el micrófono y sonreí,
Gracias a todos por celebrar al elegido esta noche. Algunas risas corteses. Levantemos una copa por Julian, el príncipe heredero de la obediencia. Silencio. Asentí hacia mis padres, brindemos por la perfección, que el resto de nosotros nos mantengamos fuera de las fotos familiares. La sala se congeló, se podían escuchar los clics de las cámaras. La mandíbula de mi padre no se movió, pero sus ojos me dijeron todo. La sonrisa de mi madre no se desvaneció, pero su agarre sobre la copa de champaña volvió sus nudillos blancos. Julian solo miró al suelo. Nadie me dijo una palabra por el resto de la noche. Fui a mi habitación y esperé, gritos, castigo, algo. Nada ocurrió. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes y correos. Todos los medios locales tenían el mismo titular: el heredero Whitmore borracho causa una escena en la gala. Había fotos borrosas mías a mitad de frase, con la boca abierta y aspecto descontrolado. No había probado una gota de alcohol, pero no importaba, el equipo de relaciones públicas de la familia ya había girado la historia. Cuando bajé, mi padre leía el periódico, mi madre estaba al teléfono. Me quedé allí esperando. Finalmente, mi padre dobló el periódico y dijo: has avergonzado a esta familia. Eso fue todo, sin preguntas, sin discusión. Asistirás a un retiro de liderazgo a partir de mañana. Dije que no estaba borracho, ni siquiera me miró. Aprenderás disciplina. Así manejaban todo mis padres, no hablaban, externalizaban. Esa noche me llamó mi tía Eleanor, la hermana de mi padre. Siempre había sido la oveja negra, una artista que vivía en un pequeño apartamento lleno de pintura y caos. Me dijo: vi el video, no estabas borracho, a nadie le importa. Torcerán tu verdad hasta que dejes de luchar. Me dijo: no dejes que escriban tu historia por ti. Eso fue todo, sin discurso de consuelo, sin simpatía falsa, solo eso, y significó más que cualquier cosa que hubiera escuchado de mis padres. A la mañana siguiente, un SUV negro esperaba en la acera frente a nuestra casa en Beacon Hill. Mi maleta ya estaba empacada, ya me habían quitado el teléfono en casa, no pregunté quién lo hizo. El conductor era amable pero no hablaba. Mi madre estaba en la puerta, sosteniendo una taza de té como si observara al hijo de otra persona irse al campamento. Julian salió tarde, aún con su uniforme escolar y el cabello perfecto. No es tan malo, dijo, es solo un programa. No respondí, simplemente subí al auto. Mientras nos alejábamos, miré hacia la casa, cada ventana impecable, cada sombra en su lugar. Pensé en la caja de roble vacía que mi padre me había dado en mi cumpleaños número 14, dijo que representaba potencial. No lo entendí entonces, ahora sí, era mi trabajo llenarla con la versión de mí que los hiciera lucir bien. El conductor encendió la radio, la misma historia sonaba otra vez: el heredero Whitmore supuestamente mezcló medicación con alcohol durante la gala de anoche. Observé la ciudad desvanecerse detrás de nosotros y dije en voz baja: dijeron que estaba borracho, bien, algún día los haré atragantarse con esa mentira. Él no me escuchó. Llevaba horas en el coche, sin teléfono, sin música, solo el sonido de las llantas sobre la grava y el conductor fingiendo no notar que yo miraba fijamente por la ventana. Habíamos conducido hacia el norte, saliendo de Boston, hacia New Hampshire, pasando por pueblos que parecían vacíos por el frío. Cuando nos detuvimos, vi un cartel de madera que decía Programa de Liderazgo del Valle del Norte. Parecía menos un campamento y más un exilio. Lo primero que sentí fue el aire, frío, seco, tan afilado que me ardían los pulmones. Había árboles por todas partes que se estiraban hacia un cielo gris. Un par de empleados con ropa de senderismo esperaban cerca de una fogata sonriendo demasiado. Uno de ellos dijo: bienvenido, Adrián, como si fuera un honor. Me quitaron el reloj, incluso la pulsera que me había dado la tía Eleanor. Sin distracciones, dijeron. Se permitían diarios para las reflexiones nocturnas. Había unos 10 chicos más allí, algunos parecían haber llegado directamente de colegios privados, con chaquetas de diseñador y botas caras, otros se veían duros, como si no fuera la primera vez que los mandaban lejos. Los consejeros nos dieron un discurso sobre el crecimiento a través de la incomodidad y el aprendizaje de la responsabilidad. Yo lo desconecté, solo podía pensar en lo lejos que estaba de casa, y como probablemente ese era el punto. Me inscribieron para una larga estadía. Los descansos eran como mucho un fin de semana en casa y luego de nuevo al programa. La primera semana fue un infierno. Nos despertaban antes del amanecer con el sonido de un silbato, el desayuno era avena instantánea, y si llegabas tarde no comías. Las tiendas de campaña goteaban cada vez que llovía y las duchas estaban heladas.
Cada noche nos hacían sentar en círculo y reflexionar sobre nuestro comportamiento. Yo hacía bromas, torcía sus palabras, cualquier cosa para no decir lo que querían escuchar. Me llamaban Boston, como si mi ciudad fuera un diagnóstico. Una noche robé una barra de granola extra del almacén, al día siguiente me atraparon y me hicieron cargar garrafas de agua cuesta arriba durante horas. Sentía que los brazos se me iban a caer, estaba furioso, pero en algún momento de ese castigo me di cuenta de algo, allí nadie se preocupaba por quién era mi padre, el dinero no significaba nada cuando estabas cubierto de barro. Aproximadamente a las 3 semanas todo cambió, una tormenta llegó rápido, de esas que hacen temblar el suelo, el cielo se volvió negro, el viento aullaba entre los árboles, mi tienda se derrumbó a mitad de la noche, la lluvia se colaba, el viento lo destrozaba todo. Los consejeros estaban ocupados con los más pequeños, así que estaba solo. Recuerdo estar allí de pie, empapado y temblando, pensando, nadie vendrá. Arréglalo o congélate. Así que lo arreglé. Volví a levantar los postes, até las cuerdas más fuerte, usé piedras para pesar las esquinas. Los dedos se me entumecieron, pero lo logré. Cuando finalmente me arrastré adentro, empapado pero a salvo, me reí en silencio. No era alegría, era incredulidad de haber manejado algo por mi cuenta sin esperar permiso. Entonces escuché llantos, otra tienda tal vez a 6 metros, un chico llamado Alex, de 14 años, estaba en pánico, decía que no podía respirar. Me arrastré bajo la lluvia que seguía cayendo a cántaros y me senté con él, le dije que respirara conmigo, lento, constante, al mismo ritmo. Finalmente lo hizo. Cuando se calmó, dijo, gracias, hermano, y yo solo asentí. Esa noche cambió algo, no drásticamente, pero lo suficiente. Después de eso dejé de hablar tanto, no porque estuviera de acuerdo con ellos, sino porque ya no veía el sentido. El más ruidoso siempre era el más débil, los callados eran los que hacían las cosas. Los consejeros lo notaron, comenzaron a llamarme constante. Creyeron que había aprendido disciplina, pero lo que realmente aprendí fue control. Hablar no ayudaba, actuar sí. Los días se mezclaban cortando leña, remendando equipo, caminando por senderos interminables. Mantuve conmigo el cuaderno de Eleanor, no dibujaba mucho, solo escribía frases cortas cuando tenía tiempo, cosas como nadie vendrá, está bien, sigue avanzando, callado no significa débil. Esas pequeñas notas se volvieron mi ritmo, sin discursos, sin drama, solo palabras para recordarme quién era. No trataba de ser mejor, solo de dejar de estar enojado todo el tiempo. Cuando cumplí 17, después de casi 2 años en North Valley, me entregaron un certificado que decía liderazgo y crecimiento. Me tomaron una foto estrechando la mano del consejero principal. Recuerdo pensar lo extraño que era. Al final me devolvieron el reloj y la pulsera de Eleanor sobre el escritorio, el metal frío, familiar, mío otra vez. Cuando llegué a casa, mi madre dijo, finalmente parece sereno, como si me hubieran pulido. Mi padre asintió una vez y volvió a su correo electrónico. Julian sonrió y dijo, ¿ves? No fue tan malo. Solo respondí, sí, y subí a mi habitación. La casa lucía exactamente igual, impecable, puesta en escena, y real. No les conté sobre la tormenta, ni sobre el chico que ayudé, ni sobre el cuaderno. No les habría importado. Solo vieron una versión más tranquila de mí y asumieron que el sistema había funcionado. Que lo crean. Mirando atrás ahora, puedo ver lo que realmente me enseñó New Hampshire. No se trataba de liderazgo ni de trabajo en equipo, se trataba del silencio, no el tipo que significa rendirse, sino el que significa paciencia, el que te da tiempo para descubrir quién eres cuando todos los demás intentan decidirlo por ti. Pensaron que el campamento me había arreglado, no lo hizo, solo me enseñó a callar el tiempo suficiente para planear mi escape. Tenía 20 años cuando aterricé en Ginebra con una sola maleta, una beca parcial y una promesa silenciosa de no volver a pedir ayuda a mis padres. El aire se sentía limpio, afilado y caro, todo funcionaba allí, los tranvías, los relojes, incluso la gente parecía organizada. Era el primer lugar en el que había estado donde nadie conocía ni le importaba el apellido Whitmore. El programa de finanzas en la universidad era difícil, lleno de personas que vivían y respiraban números. La beca cubría la matrícula, pero después del primer semestre mis padres enviaron un correo diciendo que estaban reevaluando su apoyo para fomentar la responsabilidad personal. Traducción, estaba solo. Así que trabajaba por las mañanas en un café cerca del lago, por las tardes asistía a clases y por las noches estudiaba hasta no poder ver bien. El olor a espresso quemado se impregnaba en todo lo que poseía. Cuando el alquiler se volvió difícil,
Pasé una semana durmiendo detrás de un estante lleno de viejas revistas de economía en la biblioteca. Allí conocí a Noah, un canadiense que tenía la misma mirada agotada que yo, excepto que en él parecía intencional. Podía hacer cálculos complejos en su cabeza mientras bromeaba sobre hockey. Luego llegó Laura, una estudiante irlandesa de economía, precisa y seria, del tipo que codifica todo por colores. Terminamos en un proyecto en grupo y no dejamos de trabajar juntos después de eso. No fuimos mejores amigos de inmediato, fue gradual, noches tarde en el café después de cerrar, compartiendo sándwiches, discutiendo sobre el comportamiento del mercado. No me preguntaban por mi familia, y yo no ofrecía nada. Se sentía bien ser solo un chico intentando sobrevivir a una carrera en finanzas, no el hijo de los Whitmore. Por primera vez en mi vida, pertenecía a algún lugar sin tener que ganármelo. El dinero siempre era escaso, aprendí dónde comprar pan del día anterior, qué líneas de autobús eran gratis y caminabas rápido y cómo hacer que un paquete de café durara una semana. Mantuve el viejo cuaderno de Eleanor conmigo, no para dibujar, solo para escribir notas, cosas como no pierdas el rumbo o se supone que esto es difícil, pequeños recordatorios para seguir adelante. Luego vino el robo del proyecto. Mi compañero de habitación, un chico de fondo fiduciario con un armario lleno de relojes, robó mi modelo financiero para otro curso y puso su nombre en él. Cuando me enteré, no grité, reuní mis borradores, las marcas de tiempo, el historial del laboratorio. Y envié un correo tranquilo al jefe del departamento, sin acusaciones, solo pruebas. La reunión de revisión fue corta. Él intentó justificarse, pero no funcionó. Lo reprobaron a él y me absolvieron a mí. Sin drama. Cuando se lo conté a Noah y a Laura más tarde, Noah dijo, esa es la venganza más limpia que he visto en mi vida. Laura me pasó una barra de proteína y dijo, movimiento inteligente. Fue la primera vez que manejé una traición sin perder el control. La vida siguió siendo dura, pero estable. Empecé a disfrutar el desafío. Allí no había un apellido familiar que proteger o destruir, solo plazos y facturas. Salía de mi turno en el café a las 6, corría a clase y estudiaba con Noah y Laura hasta medianoche. Nos reíamos de lo pobres que éramos y soñábamos con fundar nuestra propia firma algún día, solo para demostrar que podíamos. Una tarde de primavera, levanté la vista desde el mostrador del trabajo y vi a la tía Eleanor allí. Estaba en la ciudad por una exposición de arte, las mismas manos manchadas de pintura, la misma mirada serena. Esa noche salimos a cenar, ella, yo, Noah y Laura. Escuchó más de lo que habló, pero cuando lo hizo, hacía preguntas reales. Quería saber qué queríamos construir. Cuando llegó la cuenta, deslizó un sobre por la mesa. Llámalo alquiler de una tía que odia el frío, dijo. Empecé a protestar, pero me detuvo, no es un regalo, es una inversión. Mantén el equilibrio. Se volvió hacia Noah y dijo, tienes pinta de saber manejar el caos, y luego a Laura, tú pareces ya hacerlo. Ambos sonrieron, algo raro en Laura. Caminamos luego por el ródano, las luces centelleaban sobre el agua, y Eleanor dijo en voz baja, las finanzas y el arte son lo mismo, ambas tratan de enmarcar la realidad, solo sé honesto sobre el marco que elijas. Esa frase se me quedó grabada. No me hablaba con condescendencia, estaba orgullosa. Esa noche me miró como si valiera su tiempo, algo que nadie más en mi familia había hecho. Antes de irse, me dio un pequeño boceto de nosotros en el café, yo a mitad de una frase, Noah recostado contando algo, Laura señalando un cuaderno. Debajo había escrito, construye algo en lo que valga la pena creer. Lo guardé en mi bolso. Cuando hicimos las maletas para Nueva York unas semanas después, se lo di a Noah para que lo mantuviera plano junto con los contratos y documentos. Lo ha tenido desde entonces. El último año pasó rápido. Conseguimos prácticas, compartimos un apartamento diminuto y vivimos principalmente de fideos instantáneos y terquedad. Los fines de semana nos sentábamos junto al lago y planeábamos nuestra firma imaginaria, clientes honestos, términos justos, nada de tonterías corporativas. Cuando llegó la graduación, llovió a cántaros, los trajes de todos estaban empapados, las fotos salieron horribles y no podíamos parar de reírnos. Después de la ceremonia, nos apiñamos bajo un arco de concreto, chorreando, sin dinero, pero extrañamente orgullosos. Noah dijo, lo estamos haciendo bien. Laura dijo, si lo hacemos correctamente. Yo respondí, entonces empezamos pequeños y lo hacemos real. Nos dimos la mano. Unas semanas después, empacamos lo poco que teníamos, juntamos nuestros ahorros y compramos boletos de ida a Nueva York, solo nosotros tres y una promesa de construir algo desde la nada.
Ginebra me había despojado de todo, el dinero falso, el apellido familiar, las excusas. Lo que quedaba era real, frío, duro y exactamente lo que necesitaba. Cuando aterrizamos en Nueva York, la ciudad se sentía demasiado grande para lo que teníamos. Alquilamos un subarrendamiento en Midtown que antes había sido una agencia de viajes, 4 escritorios, luces parpadeantes, una ventana que daba a una pared de ladrillo. El radiador silbaba sin parar y las tuberías hacían ruidos como si alguien golpeara desde adentro. No importaba, era nuestro. La llamamos New Horizon Partners porque no pudimos ponernos de acuerdo en algo más elegante. Laura diseñó un logo sencillo en Canva, Noah se encargó del papeleo legal y los impuestos, y yo construí una página web barata con fotos de archivo de horizontes urbanos y gente sonriente. No teníamos inversionistas ni dinero familiar, solo un pequeño préstamo que Noah consiguió de su tío y lo que quedaba de mis ahorros de Ginebra. Los primeros meses fueron brutales. Empezábamos temprano, terminábamos tarde y sobrevivíamos con comida para llevar barata y cafeína. Algunas noches, el ascensor del edificio dejaba de funcionar, así que teníamos que subir 6 pisos cargando carpetas y una impresora. Los clientes no nos tomaban en serio al principio, éramos 3 chicos dirigiendo una firma desde una oficina que olía a cable quemado. Aún así, cada mañana estábamos allí. Noah era el tranquilo, bueno con los números y aún mejor con las personas que hablaban demasiado. Laura nos mantenía organizados y se aseguraba de que no perdiéramos ningún plazo. Yo me encargaba de las llamadas en frío y de las presentaciones con los clientes. La mayoría decía que no, unos pocos decían tal vez, y nosotros perseguíamos los tal vez. Nos reíamos más de lo que deberíamos. Cuando se rompió la calefacción una semana, trabajamos con abrigos y guantes. Cuando cayó una placa del techo, Noah la volvió a colocar con cinta adhesiva. Laura ponía los ojos en blanco, pero sonreía cuando pensaba que no la veíamos. Aquella oficina podía ser pequeña, pero la energía se sentía más grande que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Mis padres no llamaron ni una sola vez, ningún mensaje, ningún interés, era como si me hubieran borrado. Entonces, una tarde, vi un video en un canal financiero, mi madre, Debbie Wetmore, daba un discurso benéfico televisado. Estaba de pie en un podio, rodeada de cámaras, sonriendo con esa sonrisa social perfecta, hablando sobre la importancia de los valores familiares y la responsabilidad. Luego dijo, mi brillante hijo menor, Julian, representa todo lo que valoramos en integridad y excelencia. Me mencionó una vez y me llamó Andrew. El presentador la corrigió suavemente y ella sonrió como si no se hubiera dado cuenta. Una semana después, un blog financiero publicó un resumen del evento. Bajo una foto de Julian estrechando la mano de donantes, había otra de mí en Ginebra, sacada de un viejo comunicado de prensa. El pie de foto decía, el heredero olvidado de los Whitmore. Me quedé mirando ese titular mucho tiempo, luego cerré la página y volví al trabajo. Y entonces, una tarde, sucedió, nuestra primera oportunidad real. Un administrador de fondos de cobertura llamado Carl Brunner pasó por la oficina después de conocer a Noah en un evento de networking. Carl era mayor, directo y no parecía impresionado por nada. Le di nuestra presentación sin adornos, sin falsa confianza, solo lo que podíamos hacer, cómo lo hacíamos y cuánto costaría. Cuando terminé, esperaba que se levantara y se fuera. En cambio, dijo, hablas como alguien que realmente ha hecho el trabajo. Firmó el contrato una semana después. No era un trato enorme, pero nos dio credibilidad. Ese cliente se convirtió en 2, luego en 4, y pronto teníamos suficiente para pagar el alquiler sin preocuparnos. Cuanto más crecíamos, más trabajábamos. Los días se mezclaban, gimnasio por la mañana, metro, oficina, comida para llevar, repetir. Cometíamos errores, pero aprendíamos rápido. Cada vez que miraba a mi alrededor en aquella pequeña oficina y veía a Noah hablando por teléfono y a Laura escribiendo a toda velocidad, sentía que era el tipo correcto de caos. Entonces apareció Julian. No había sabido de él en más de un año. Me escribió primero, diciendo que estaba en Nueva York por reuniones y quería ponerse al día. Le dije que bien. Nos encontramos en un café cerca de la oficina. Se veía exactamente como lo recordaba, traje hecho a medida, tono pulido, la confianza de alguien que nunca ha sido cuestionado. Me felicitó por la firma, pero la llamó un proyecto emergente. Luego sugirió que nos fusionáramos bajo el nombre Whitmore. Tendrías acceso a clientes, capital, todo, dijo sonriendo como si ofreciera un regalo. Dije que no. No se lo esperaba. ¿Por qué? Finalmente serías parte de algo más grande. Ya lo soy, le respondí.
Me miró unos segundos y luego suspiró, estás desperdiciando tu potencial intentando hacerlo solo. Sonreí, de eso se trata. Pagó su café, se fue y no lo he vuelto a ver. Unas semanas después, un blog financiero publicó una nota comparando a Wetmore Capital y a nosotros. El titular decía, Rebelde versus Real, los hermanos Whitmore construyen dos imperios muy diferentes. Los clientes lo mencionaban, algunos inversionistas llamaron solo para ver de qué se trataba. Por primera vez, nuestro nombre no necesitaba estar ligado al de ellos. Le mostré el artículo a Noah y a Laura. Noah sonrió y dijo, así que somos los rebeldes. Laura solo dijo, más vale que estemos a la altura. Guardé el artículo de todos modos. No debería haber importado, pero sí lo hizo. Decía que existía fuera de su sombra. Cuando cumplí 28, la firma tenía una pequeña lista de clientes estables, una oficina nueva con luces que funcionaban y una vista que no era solo una pared de ladrillos. En retrospectiva, New Horizon demostró que podía construir algo real sin pedir prestado poder a un hombre que nunca se preocupó por mí. Aquel titular, Rebelde versus Real, no estaba equivocado, solo incompleto. Ya no me estaba rebelando, simplemente estaba de pie donde siempre quise estar. Tenía 29 años cuando recibí la llamada. Era temprano en la mañana, y estaba a mitad de un correo cuando sonó mi teléfono. Una voz tranquila al otro lado dijo, Señor Whitmore, lamento informarle que su tía Eleanor falleció anoche. No dije nada durante unos segundos. La persona siguió hablando, algo sobre los arreglos, pero yo ya había dejado de escuchar. Eleanor fue la única persona de mi familia que alguna vez me trató como si importara. No predicaba ni criticaba, simplemente aparecía cuando nadie más lo hacía. Perderla se sintió diferente, como si el último puente entre mí y el nombre Whitmore se hubiera consumido. Al día siguiente conduje desde Nueva York hasta Providence. El GPS me llevó por calles estrechas bordeadas de viejos edificios de ladrillo hasta que encontré su galería. Era pequeña, encajada entre una panadería y una tienda de antigüedades. El cartel solo decía Wetmore Studio. Dentro olía a trementina y café. Las luces seguían encendidas, lienzos a medio terminar apoyados contra las paredes, y su escritorio cubierto de bocetos, recibos y cartas. Una vecina me entregó una llave y dijo, guardaba todo aquí, no confiaba en los depósitos. Pasé horas revisando su trabajo, tenía bocetos de paisajes urbanos, retratos, piezas abstractas que no tenían sentido hasta que las mirabas el tiempo suficiente. En la habitación del fondo encontré una caja de madera sellada en el suelo. En la tapa había escrito con pintura roja la palabra privado. Me hizo recordar la caja de roble vacía que mi padre me dio a los 14 años y llamó potencial. Aquella estaba hueca, esta tenía peso. Me senté y la abrí. Dentro había sobres antiguos, cuadernos y una pila de documentos etiquetados Wetmore Holdings. Correspondencia interna. Revisé unas cuantas páginas y me di cuenta de lo que estaba viendo, informes financieros, transferencias bancarias y cartas entre ejecutivos, todas apuntando a lo mismo, años de dinero movido a través de empresas fantasma que no existían. Era fraude corporativo, y las firmas en la mitad de los documentos pertenecían a mi padre. No sabía qué hacer. Me quedé allí hasta que cayó el sol, el único sonido era el zumbido del viejo calentador. Cuando me fui, había fotografiado cada página. No estaba planeando una venganza, solo quería la verdad en algún lugar donde no pudiera desaparecer. 2 días después mi padre llamó. Su voz era firme, ensayada. Enviaré un coche, dijo. ¿Has encontrado algo que pertenece a la familia? Dije que estaba en la galería de ella, que le pertenecía a ella. Hizo una pausa. Eleanor no estaba bien, ya lo sabes. Malinterpretó lo que tenía. Lo etiquetó como privado. Quizá eso significa que tú no deberías tenerlo. No alzó la voz. Adrián, esto no es una negociación. Devuelve el material. Colgué. 3 días después, un mensajero me trajo un aviso legal, mis padres me estaban demandando por posesión de propiedad familiar confidencial. Me reí al leerlo, no porque fuera gracioso, sino porque era exactamente lo que esperaba. Los medios lo recogieron en menos de una semana, el hijo distanciado de los Whitmore acusado de retener documentos privados. Luego otro titular, heredero inestable amenaza el imperio familiar. Siempre las mismas palabras, inestable, resentido, celoso. Era la misma historia reescrita desde aquella gala de años atrás. Ni siquiera intenté defenderme públicamente. Noah y Laura se mantuvieron a mi lado. Me dijeron que luchara, así que lo hice. Contratamos un pequeño equipo legal y presentamos una respuesta.
El caso se prolongó durante meses. Los abogados de mis padres intentaron de todo: intimidación, tecnicismos, alegatos de que los documentos eran falsificaciones. Mi padre no se presentó a las audiencias, pero sus abogados sí, caminando como si fueran los dueños de la sala. Yo también seguí presentándome, tranquilo, callado, preparado. No luchaba por dinero, solo quería que la verdad saliera a la luz. En una audiencia, el abogado principal de ellos me llamó un joven emocionalmente inestable aferrado a una narrativa falsa. No dije una palabra. Simplemente entregué el cuaderno de Eleanor, con sus notas, bocetos y recibos de los mismos años que los documentos. Coincidían línea por línea. Unas semanas después, el juez falló a mi favor: la caja y todo su contenido fueron declarados propiedad personal de Eleanor, no registros corporativos. El fallo fue público, la evidencia también. El titular de la mañana siguiente decía: la oveja negra expone el imperio Whitmore. Se difundió rápidamente. Los inversionistas empezaron a hacer preguntas. Algunos medios pequeños me llamaron denunciante. Mis padres no dijeron nada públicamente, no hacía falta, el silencio fue suficiente. Esa noche me senté solo en la galería de Eleanor, el suelo crujía con cada paso. Miré sus pinturas y pensé que probablemente ella ya sabía que esto pasaría, que algún día alguien encontraría la verdad y tendría que decidir qué hacer con ella. Julian llamó. Casi no respondí. Su voz era tensa, controlada. «Nos destruiste», dijo. «No», respondí, dejé de fingir. No contestó, solo colgó. Me quedé un rato en la galería, viendo el polvo flotar en la luz amarilla. No me sentía orgulloso ni victorioso, solo cansado. Siempre habían dicho que era inestable, enfadado, fuera de control. Tal vez alguna vez lo fui, pero ya no. Esto no era venganza, era aire después de años de asfixia. Mirando atrás, me doy cuenta de que no se sintió como ganar, sino como respirar por primera vez. Tenía 32 años cuando mi padre decidió convertir los negocios en guerra. Todo empezó con un titular: Whitmore Capital anuncia expansión hacia la gestión de patrimonio privado. La foto lo mostraba estrechando la mano de nuevos inversionistas, sonriendo como si fuera un evento benéfico. Sabía lo que realmente era: un movimiento diseñado para enterrarme. Al principio lo ignoré. Teníamos nuestros propios clientes, nuestro propio ritmo. New Horizon Partners se había convertido en algo sólido: 20 empleados, un historial limpio y una reputación estable por manejar mercados de alto riesgo de la manera correcta. Luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Comenzaron los rumores, susurros de que habíamos manejado mal operaciones, de que nuestro equipo de cumplimiento hacía trampas. Algunos clientes se retiraron. Luego llegó la llamada: la SEC abría una investigación sobre New Horizon. Las palabras golpearon como un puñetazo, pero no me inmuté, ya había visto esa jugada antes. Tenía las huellas de mi padre por todas partes: la manipulación silenciosa, las filtraciones calculadas, la trampa diseñada para hacerme rendir. Llamé a una reunión de emergencia. Noah estaba frente a mí, mandíbula tensa, revisando informes. Laura estaba en altavoz desde Londres, calmada pero furiosa. «Están tratando de desangrarnos con el proceso», dijo. «Entonces no les daremos nada que sangrar», respondí. «Contratamos asesores externos. Revisamos todos los informes de cumplimiento, auditamos cada archivo, cada operación, cada cliente, cada cuenta fue verificada de nuevo. Nos costó meses de trabajo y noches sin dormir, pero me negué a dejar que el pánico me volviera descuidado». Mientras tanto, Whitmore Capital estaba en todas partes: vallas publicitarias, artículos de revistas, reportajes sobre la nueva dinastía financiera de la familia. Se reunían con nuestros clientes, ofreciendo comisiones más bajas y mayor estabilidad. Algunos se fueron, la mayoría no. Una tarde, Noah entró a mi oficina con una cadena de correos impresa. «Tienes que ver esto». Los correos eran entre un abogado de Whitmore Capital y un contacto externo anónimo, el mismo que había enviado el aviso a la SEC. El lenguaje coincidía exactamente con las acusaciones falsas. Era su trampa. Teníamos pruebas, pero aún no podíamos filtrarlas sin arruinar el caso, así que las guardamos en silencio. Durante todo aquello, me mantuve tranquilo, tal vez demasiado. Los periodistas me llamaban imperturbable. La verdad era más simple: simplemente había dejado de importarme lo que mis padres pensaran. Durante esos meses trabajé de otra manera: en lugar de luchar para demostrar inocencia, me concentré en reconstruir la firma. Le dije al equipo que habíamos terminado de perseguir el dinero viejo. «Cambiamos de rumbo», dije.
Nos enfocamos en tecnología sostenible, energía renovable, manufactura limpia, los mercados del futuro. No era solo una estrategia, era distancia. El mundo de mi padre funcionaba con imagen y control, el nuestro funcionaría con trabajo real. Tomó tiempo, pero los inversionistas empezaron a notarlo. Esa misma semana, mientras la SEC congelaba parte de nuestras cuentas para revisión, conseguimos 2 grandes clientes de un fondo de innovación climática. Dijeron que les gustaba cómo manejábamos la presión. Ese contrato mantuvo las luces encendidas. Una noche, cerca de la medianoche, mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me dijo que contestara. Era Julian. Su voz sonaba débil, cansada. No puedo detener esto, dijo. No me escucha. Quiere que desaparezcas. Por un segundo pensé que estaba borracho, pero no lo estaba. Sonaba asustado. Entonces deja de ayudarlo, le dije. Silencio. Luego la línea se cortó. Un mes después, la SEC cerró la investigación. Comunicado oficial, no se encontró evidencia de mala conducta. La noticia salió el mismo día que otro titular apareció, Wetmore Capital bajo auditoría interna tras denuncias de un informante. Su empresa estaba siendo investigada por falsificar rendimientos y ocultar cuentas en el extranjero, el mismo comportamiento del que nos habían acusado. Nunca lo pregunté, pero apuesto a que Julian fue quien tiró de ese cable. Todo se desmoronó rápido. Los empleados se fueron, los inversionistas se retiraron, y en 6 meses Wetmore Capital colapsó. Mi padre desapareció de la prensa y mi madre eliminó sus perfiles sociales como si nada de eso hubiera pasado. Una noche Julian me envió un mensaje. Decía, lo siento. Debí decir algo antes. Me quedé mirándolo un rato y luego escribí, aprende a enfrentarlo. Nunca respondió. Noah imprimió la carta de exoneración de la SEC y la enmarcó encima de la máquina de café de la oficina. Prueba de que oficialmente volvimos a ser aburridos, dijo. Laura se rió por primera vez en meses. Poco a poco, el negocio regresó. Los clientes volvieron, llegaron nuevos. Nuestra firma no se convirtió en un fenómeno ni en una fortuna, simplemente se estabilizó, más fuerte que antes. Algunas noches me quedaba tarde, mirando por la ventana hacia la ciudad, el mismo horizonte del que mis padres solían presumir. Ahora solo parecía un conjunto de luces, gente trabajando, sobreviviendo, avanzando. Cuando la prensa intentó entrevistarme sobre los Whitmore, no dije nada. Que persiguieran fantasmas. Solo más tarde me di cuenta de que algo finalmente se había liberado dentro de mí. Durante años había estado luchando por demostrar que ellos estaban equivocados, por ganar, por resistir, por mostrar que no era un error. Pero al ver a Wetmore Capital devorarse a sí misma, entendí que no necesitaba ganarles, solo dejar de jugar su juego. Y para entonces, ya lo había hecho. Tengo 35 años ahora y, de alguna forma, estoy de nuevo en un salón de baile, igual que hace 20 años, solo que esta vez no soy el chico sentado al fondo esperando que todo termine. Los candelabros, las sonrisas falsas, los aplausos medidos, todo es igual, la única diferencia es que ahora soy yo a quien aplauden. Los premios globales de ética y finanzas, todavía un nombre ridículo para mí, decidieron que lo que construimos en New Horizon Partners valía la pena celebrar. El presentador dice mi nombre y por un segundo creo haberlo oído mal, luego la gente empieza a aplaudir. Subo, doy la mano, acepto el trofeo de vidrio, y entonces los veo, mis padres, en primera fila, perfectamente iluminados por las luces del escenario. Mi madre, Vivien, con esa sonrisa controlada que ha llevado toda su vida, mi padre, Charles, con el rostro inexpresivo pero agudo, como si juzgara los muebles. También están siendo homenajeados esa noche, por excelencia filantrópica. La ironía no se me escapa. En los 2 años posteriores al colapso, jugaron el manual completo de rehabilitación, relaciones públicas de crisis, una fundación familiar renombrada y cheques de 7 cifras para hospitales y museos, hasta que el circuito social decidió que eran respetables de nuevo. Cuando los aplausos se apagan, el moderador hace la pregunta que todos esperaban, Adrián, ¿cómo ha moldeado tu familia tus valores en los negocios? Miro hacia la primera fila. La sonrisa de mi madre se tensa, mi padre entrelaza las manos. Mis padres me enseñaron cómo el silencio puede herir, digo. Mi tía me enseñó cómo hacer que signifique algo. La sala se congela por un momento. Nadie se mueve. Luego alguien aplaude, lento, vacilante, y el resto lo sigue. Primero es un aplauso educado, luego real. Las cámaras destellan. Asiento una vez y bajo del escenario antes de que puedan hacer otra pregunta.
Evito la línea de prensa y voy directo a la salida. Lo último que quiero es quedarme fingiendo cortesía, pero al llegar al pasillo escucho su voz: Adrián. Me detengo. Vivian está de pie, con mi padre justo detrás. Ella es mayor ahora, pero aún perfectamente arreglada, el tipo de persona que nunca deja que el tiempo la toque. Charles está en silencio, observando, esperando que yo haga el primer movimiento. Ese discurso, dice ella con una sonrisa delgada, no era necesario que nos avergonzaras en público. No lo hice, respondo, eso lo hicieron ustedes mismos. Sus ojos se entrecierran. ¿Siempre has tenido talento para tergiversar las cosas? ¿Crees que integridad significa humillar a tu familia? Charles finalmente habla, su voz baja, deliberada: te dimos todo, educación, acceso, oportunidades. Y lo pagas arrastrando nuestro nombre por el barro. Casi me río. No me dieron nada. Eleanor sí. Ustedes me dieron distancia y abogados. Él da un paso adelante. Pudiste haber sido parte del futuro de esta familia. En cambio, te has convertido en un problema con el que tenemos que vivir. Lo miro a los ojos. Entonces vívanlo. Exhala ese tipo de sonido que significa que, para él, la conversación ha terminado. La expresión de mi madre se suaviza apenas, pero no lo suficiente como para importar. Siempre has confundido la rebeldía con la fuerza, dice en voz baja. Algún día entenderás el costo de quemar puentes. Ya lo pagué, le respondo. Y valió la pena. Ninguno de los dos dice nada más. Se quedan allí, las dos personas que pasaron media vida fingiendo que yo no existía, mirándome como si finalmente me hubiera convertido en algo que no pueden comprar ni controlar. Entonces me doy la vuelta y me voy. 20 minutos después, estoy en un bar en la azotea con vista al East River. No es elegante, pero es nuestro. El mismo lugar donde nos reunimos desde hace años. Noah está recostado en su silla con una bebida en la mano, Laura escribe algo en su portátil, medio escuchando, medio trabajando. Cuando me ven, Noah sonríe: mira quién es famoso. Apenas, digo, dejando el premio sobre la mesa con un golpe sordo. Laura sonríe de lado. Pesado, ¿no? Más que nada simbólico, digo. La camarera trae tacos y papas fritas del puesto de abajo. Comemos, hablamos de trabajo, discutimos sobre clientes, nos burlamos de nuestra ropa vieja. Se siente bien, simple. Entonces Noah saca de una carpeta plana el dibujo de Eleanor, el mismo de Ginebra. Lo coloca sobre la mesa. El papel está un poco desgastado en los bordes, pero las líneas siguen claras. Seguimos siendo nosotros, dice Noah. Le habría encantado esta noche. Sí, digo en voz baja, le habría encantado. Durante un rato ninguno de nosotros habla. La ciudad zumba debajo. Laura finalmente cierra el portátil y dice: lo logramos. Pasamos por todo. Se siente raro, ¿no? Sí, digo. Se van alrededor de medianoche. Me quedo mirando el horizonte. Desde aquí, la ciudad parece tranquila, solo luces y aire. Durante años creí que tenía que ganar para superarlos, para demostrar algo. Pero allí de pie, me doy cuenta de que ya no necesito ganar. Ya tengo algo que ellos nunca entenderán: paz.